Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 16 de febrero de 1983. Primera hora. El Evan filosófico, comparación con y con acento agudo / Alcibíades, lo real de la filosofía, la alocución valerosa al poder, primera condición de realidad, la escucha, el primer círculo, la obra filosófica, una elección, un camino, una aplicación, lo real de la filosofía como trabajo de sí sobre sí, segundo círculo. La vez pasada habíamos llegado al análisis de la carta vil de Platón atribuida a él, texto que de un modo u otro data a lo sumo de su dejefo, en el peor de los casos, de la época de sus primerísimos sucesores. Como saben, el texto se presenta como una carta, presuntamente dirigida a los amigos sicilianos de Platón, es decir, el entorno de Dion, porque de todas maneras fue escrita después de la muerte de este. Una carta que se supone dirigida a los amigos de Dion y que es de hecho una suerte de manifiesto político, de carta abierta en la cual el autor expone en síntesis 3 grupos de reflexiones. Primero, para justificar la conducta que ha tenido en Sicilia y con respecto a Dionisio, narra la serie de acontecimientos ocurridos, invitación, viaje, estadía, las injusticias sufridas por parte de Dionisio, las falsas promesas hechas a Platón y a Dion, etc. Segundo grupo de consideraciones, al margen de las que se referían a los acontecimientos, una especie de autobiografía política en la que Platón retoma su trayectoria desde la juventud y en especial desde las dos grandes decepciones que experimentó en Atenas. En un principio bajo el régimen aristocrático de los 30, y luego en el momento de la vuelta a la democracia, sancionada por la ejecución de Sócrates. En el tercero y último grupo de consideraciones, Platón explica en términos más generales qué significa para él dar consejos a un príncipe, qué significa para él entrar al campo de la actividad política y representar el papel, el personaje del símbolos, el consejero en asuntos políticos ante quienes ejercen el poder. Y habíamos llegado al punto en que Platón explica cómo y por qué se vio en la necesidad de ir a Sicilia, hacer lo que cronológicamente era su segundo viaje a la isla, pero su primer viaje político. En el transcurso del primero, como recordarán, no había hecho más que conocer a Dion. La inteligencia del personaje lo había seducido, tras enseñarle filosofía, había regresado a Atenas. Y una vez de vuelta en Grecia, había recibido un pedido de Dion para que volviera a Sicilia, pero ahora con un papel político relativamente bien definido, en todo caso, una tarea, una misión política, porque se trataba de desempeñarse como consejero político o, para decirlo con más exactitud, de pedagogo de quien acababa de heredar el poder en Siracusa, esto es, Dionisio el joven. La pregunta a la cual Platón, en ese pasaje de la carta que me gustaría explicarles ahora, quiere responder, es la siguiente: ¿por qué aceptar ir? ¿Por qué aceptar ese pedido y ese juego político que se le propuso? ¿Por qué ir a Siracusa a reunirse con quien, de un modo u otro, era heredero de un despotismo a cuyo principio Platón era hostil? ¿Por qué aceptó la invitación? Para dar esa explicación, Platón hace valer dos órdenes de consideraciones. Consideraciones, si se quiere, por el lado de la coyuntura, de lo que él llama precisamente kairos, la ocasión. Justamente a propósito de su renuncia tajante a participar de la actividad política en Atenas, aducía que, en la situación tan mala en que estaba la ciudad, no había encontrado ninguna mejoría, ninguna escampada. No había considerado en ningún momento que se presentara algo semejante a un kairos, a una oportunidad. Ahora bien, aquí, en Sicilia, resulta que sí surge algo semejante a una oportunidad. Es la aparición de un nuevo monarca, la juventud de ese personaje, Dionisio, el hecho de que Dion le presente a este como alguien que quiere efectivamente entregarse a la filosofía. Se trata además de alguien cuyo entorno, animado por Dion, es muy favorable tanto a la filosofía como a Platón. Y para terminar, el último argumento importante porque vamos a encontrarlo muy a menudo en la teoría del consejero del príncipe. El consejo del príncipe radica en el hecho de que, a diferencia de lo que pasa en una democracia, en la que hay que persuadir a muchos, hay que persuadir a la masa, Cipletos, aquí, en el caso de una monarquía, basta después de todo con persuadir a un hombre, y a uno solo. Persuadir a un hombre, y a uno solo, y asunto terminado. Esto está en el texto de Platón. Y es el principio, el motivo por el cual, si el príncipe da en efecto una serie de signos alentadores, pues bien, puede considerarse que se está en presencia de un kairos. Un solo personaje por convencer, y un personaje que parece querer dejarse convencer. Hasta, ¿quién lo tocante al kairos? Ahora, en lo concerniente al propio Platón, ¿por qué quiso aprovechar esa oportunidad tal como se presentaba? En este punto, como recordarán, Platón plantea dos motivos. Uno de ellos es la filia, la amistad que siente por Dion.
y el otro motivo habíamos interrumpido justamente en él es el hecho de rechazar la misión que le propone Dion, de negarse a afrontar la tarea que de tal modo se le ofrece. Platón tendría la impresión de no ser otra cosa que logos, puro y simple discurso, cuando quiere tocar, poner manos a la obra en el ergon, es decir la tarea, el trabajo. La vez pasada, entonces, habíamos llegado hasta aquí, y creo que el punto es importante. Es importante porque plantea una cuestión muy familiar, muy evidente, transparente, y al mismo tiempo muy mal conocida, y por otra parte porque este texto, me parece, al plantear la cuestión del ergon, de la tarea, filosófico a lo largo de la carta, lo hace en términos que a mi juicio son sorprendentes, cuando se los compara con los otros textos platónicos o, en todo caso, con cierta imagen e interpretación que suele darse de Platón y del platonismo tardío. Para analizar un poco este problema del ergon filosófico, de la tarea filosófica, con respecto a la política, querría volver un momento, para señalizar la cuestión, a un texto del que hablé el año pasado, un texto que era además bastante enigmático porque la datación genera muchas incertidumbres y porque en él se expone un perfil de la tarea filosófica que es muy diferente del que vamos a encontrar ahora. Ese texto, como recordarán, es el Alcibíades, ese diálogo que en unos cuantos aspectos se presenta y se da como un texto de juventud con el mismo argumento, la misma escenografía, las mismas peripecias, el mismo tipo de personajes, y por otro lado contiene una gran cantidad de elementos que remiten a la filosofía tardía de Platón. No importa, ¿acaso recuerden la situación que representaba ese diálogo? También en el Alcibíades se trataba de la intervención del filósofo en la escena política. Ahora bien, ¿cuál era la ocasión, cuál era el kairos que hacía que, en dicho diálogo, Platón se mezclara de alguna manera en la cuestión política? Supongo que se acuerdan de que la situación, la ocasión, era la siguiente: Alcibíades, el muy joven Alcibíades, gracias a su nacimiento, sus ascendientes, su fortuna y en general su estatus, se contaba, claro está, entre los primerísimos ciudadanos de la ciudad. Pero hacía notar con claridad o, mejor dicho, dejaba que Sócrates hiciera notar con claridad que, en realidad, no tenía en absoluto la intención de pasar toda la vida, catavión ahí entre los primeros, y quería ser en cambio rigurosa, exclusivamente el primero, no solo en su ciudad, a la que ambicionaba persuadir y tomar en sus manos, sino también con respecto a todos los demás soberanos, ya que quería imponerse sobre los enemigos de Atenas, como Esparta o el rey de Persia, a quienes imaginaba como sus rivales personales. Y Sócrates intervenía en ese proyecto, que plantea con toda exactitud el problema de la parresía en una situación democrática. Yo decía es el problema mismo de la parresía en un contexto democrático, porque se trata precisamente de eso. En efecto, como cada cual tiene derecho a tomar la palabra, algunos, los primeros, tienen por tarea, por función, por papel conquistar ascendiente sobre los otros. Y el problema consiste en saber, en ese juego agonístico de los primeros con referencia a los otros y de los primeros entre ellos, si es posible, legítimo y deseable que haya uno, y uno solo como era por otra parte el caso de Pericles que se imponga a todos los demás. Era el problema de la parresía. Nos encontramos en esa famosa crisis, esa famosa problemática de la parresía que marca de manera muy manifiesta el funcionamiento de la democracia y, en líneas generales, de unas cuantas instituciones políticas griegas de la época. En ese sentido, verán que, pese a la diferencia del contexto, estamos en una situación un tanto análoga a la de Platón cuando tiene que aconsejar a Dionisio. En aquel caso, Sócrates no debe dar consejos a un tirano, un déspota o un monarca, sino a un joven que aspira a ser el primero. Platón, en cambio, tendrá que vérselas con alguien que es el primero por estatus y herencia y por la estructura misma de la politeia. Pero en ambos ejemplos la cuestión pasa por dirigirse a ellos, hablarles, decirles la verdad, persuadirlos de la verdad y con ello gobernar su alma, el alma de quienes tienen que gobernar a los demás. Por tanto, analogía de la situación a despecho de la diferencia de contextos políticos. Sin embargo, este será uno de los hilos conductores que me gustaría seguir hoy en la exposición. Me parece que entre el Alcibíades, y el papel desempeñado por Sócrates con respecto a Alcibíades, y Platón, en su papel con respecto a Dionisio, hay toda una serie de diferencias absolutamente considerables y que trazan algo así como una división en la filosofía platónica. Sea como fuere, una primera diferencia salta de inmediato a la vista. En el caso de Alcibíades, Sócrates también tenía que responder a la pregunta, ¿por qué intervienes a su lado? Y a ella respondía todo el comienzo del diálogo. Sócrates explicaba, me intereso en Alcibíades, a pesar de que cuando tantos otros lo deseaban y acosaban, decidí quedarme al margen. He permanecido al margen hasta aquí, pero ahora, en el momento mismo en que, como Alcibíades ha crecido, los enamorados que lo persiguen son cada vez menos numerosos y pronto van a apartarse de él, yo, por el contrario, doy un paso adelante,
¿Por qué doy un paso adelante? Pues bien, justamente porque Alcibíades quiere ponerse al frente de la ciudad, situarse en la primera fila, ejercer por sí solo el poder. Eso es el kairos. Y si lo aprovecho, es por amor a Alcibíades. El eros que tenía por y que por indicación del dios he contenido hasta aquí, va a hacerse ahora que aproveche ese kairos, esa oportunidad, que constituye su voluntad de ponerse al frente de la ciudad y convertirse en su jefe. Pues bien, si comparamos esta situación y esta justificación socrática con respecto a Alcibíades, veremos que la diferencia es patente, desde luego, en Platón no, bueno, en su situación con referencia a Dionisio. Platón también aprovecha el kairos, pero, ¿por qué? No en virtud de una relación que sea del orden del eros, sino por una especie de obligación interna que no está tan instalada como un deseo en el alma del filósofo, y es en cambio la tarea misma de la filosofía, consistente en no ser únicamente logos, sino también ergon. O, para decirlo con mayor exactitud, el filósofo mismo no debe ser simplemente logos, discurso, mero discurso, discurso desnudo. También debe ser ergon. Esa obligación, y ya no el eros, va a constituir por el lado del filósofo la razón por la cual éste va a aprovechar el kairos, la ocasión. Y, sin lugar a dudas, no es menor este desplazamiento que hace que el motivo para intervenir en el orden de la política no sea el deseo del filósofo con respecto a aquel a quien se dirige, sino la obligación interna de la filosofía como logos de ser además ergon. Esta es la primera observación que quería hacer. La segunda es la siguiente. Al inquietarse ante la idea de que podría no ser más que discurso, logos, me parece que el filósofo, Platón, plantea un problema que es, justamente, familiar y poco conocido, como les decía hace un momento. Cuando le preocupa el hecho de no ser más que logos, cuando quiere, en vez de ser simplemente logos, abordar la tarea misma, el ergori, creo que Platón plantea una cuestión que podríamos llamar la de lo real de la filosofía. ¿Qué es lo real de la filosofía? ¿Dónde podemos encontrar lo real de la filosofía? Y vemos enseguida que la manera misma como Platón va a responder a la pregunta o, antes bien, la manera misma como plantea esta última, demuestra a las claras que para él, al menos en ese momento, lo real de la filosofía no es, ya no es o no solo es, en todo caso, el logos. Hay que circunscribir un poco esta pregunta, ¿qué es lo real de la filosofía? Creo que este interrogante, sobre, lo real de la filosofía no consiste en preguntarse qué es lo real para esta. No consiste en preguntarse, con, ¿qué referencia se relaciona la filosofía? La cuestión no estriba en preguntarse cuál es el real con el que se relaciona, con el que debe confrontarse la filosofía. No consiste en preguntarse con qué criterio puede evaluarse si la filosofía dice la verdad o no. Interrogarse sobre lo real de la filosofía, como creo que lo hace esta séptima carta, es preguntarse qué es, en su realidad misma, la voluntad de decir la verdad, esa actividad de decir la verdad, ese acto de veredicción que por lo demás puede perfectamente engañarse y decir una falsedad muy particular y singular que se llama filosofía. La pregunta, a mi juicio, es la siguiente: ¿cómo, de qué manera, de qué modo se inscribe en lo real el decir veraz filosófico, esa forma particular de veredicción que es la filosofía? Esquemáticamente, me parece que, en la cuestión planteada por esta inquietud acerca de la filosofía que no debe ser solo logos sino también ergon, vemos formularse, esbozarse, alumbrarse de una manera que, aunque muy fugaz, me parece no obstante decisiva, no la pregunta de cuál es el real que permite establecer si la filosofía dice la verdad o una falsedad, sino cuál es el real de ese decir veraz filosófico, que hace que esto no sea simplemente un discurso vano, ya diga verdades o diga falsedades. Lo que se compromete en esta pregunta es lo real del discurso filosófico. Y la respuesta que se da o, mejor, que se esboza en esa simple frase que recordé la vez pasada y a partir de la cual vuelvo a empezar ahora a saber, que el filósofo no quiere ser solo logos, sino tocar el ergon. La respuesta que ahora será necesario tratar de desarrollar aparece en toda su simplicidad, la realidad, la prueba por la cual la filosofía va a manifestarse como real, no es el logos mismo, no es el juego intrínseco al logos mismo. La realidad, la prueba mediante la cual, a través de la cual la veredicción filosófica va a manifestarse como real, es el hecho de que se dirija, pueda dirigirse, tenga el coraje de dirigirse a quien ejerce el poder. Es preciso que no haya malentendidos. No quiero decir para nada que en este texto de Platón se define cierta función de la filosofía que sería decir la verdad sobre la política, decir la verdad sobre las leyes, decir la verdad sobre la Constitución, dar buenos consejos útiles y eficaces acerca de las decisiones a tomar. Veremos al contrario, por ejemplo en ese mismo texto, que Platón descarta, o al menos sitúa en un lugar muy particular y de ningún modo central, el hecho de que el filósofo pueda proponer leyes. Lo que hace que la filosofía, el discurso filosófico,
posea la realidad que le es propia, no es el decir veraz sobre la política y ni siquiera el dictado imperioso de lo que debe ser ora la constitución de las ciudades, ora su política o su gobierno. Me parece que para Platón, en ese texto, la filosofía manifiesta su realidad a partir del momento en que se introduce en el campo político bajo formas que pueden ser muy diversas, proponer leyes, dar consejos a un príncipe, persuadir a una multitud, etc. Se introduce en el campo político bajo esas formas diversas, ninguna de las cuales es esencial, pero siempre marca su diferencia idiosincrásica con respecto a los otros discursos. Y precisamente es eso lo que la distingue de la retórica. Desde el punto de vista de la filosofía, la retórica, y a esto habrá que volver a referirse mucho más extensamente, no es otra cosa que el instrumento mediante el cual quien aspira a ejercer el poder puede no hacer más que repetir con toda exactitud lo que quieren la multitud, los jefes o el príncipe. La retórica es un medio que permite persuadir a la gente de lo que ésta ya está persuadida. Por el contrario, la prueba de la filosofía, la prueba de lo real que es la filosofía, no estriba en su eficacia política, sino en el hecho de introducirse, con su diferencia idiosincrásica, dentro del campo político, y tener su juego propio con respecto a la política. Ahora querría explicar ese juego propio con respecto a la política, esa prueba de realidad de la filosofía con respecto a la política, para lo cual me limito a recordar esto, porque creo que es, con todo, bastante importante en la historia misma del discurso filosófico. Me parece que el pequeño pasaje de la carta Bill donde el filósofo no quiere ser solamente logos, sino tocar también la realidad, señala uno de los rasgos fundamentales de lo que es y será la práctica filosófica en Occidente. Es cierto que durante mucho tiempo y aún hoy algunos pensaron y piensan que lo real de la filosofía se apoya en su posibilidad de decir la verdad y, en particular, de decir la verdad sobre la ciencia. Durante mucho tiempo se creyó y todavía se cree que, en el fondo, lo real de la filosofía es poder decir la verdad sobre la verdad de la verdad. Pero me parece que y en todo caso eso es lo que se indica en este texto de Platón. Hay una manera muy distinta de señalar, de definir lo que puede ser lo real de la filosofía, lo real de la veredicción filosófica, ya diga esta, lo reitero, verdades o falsedades. Y ese real se indica en el hecho de que la filosofía es la actividad que consiste en hablar con veracidad, practicar la veredicción con referencia al poder. Creo que desde hace por lo menos 2 milenios y medio, ese fue a buen seguro uno de los principios permanentes de su realidad. Sea como fuere, lo que querría mostrarles y decirles hoy es que la carta Bill y sus diferentes planteos pueden verse como una reflexión sobre lo real de la filosofía, manifestado a través de la veredicción ejercida en el juego político. No seguiré, en el despliegue de sus meandros y sus detalles, esta carta que es muy compleja, pero querría, para esquematizar un poco, agrupar lo que encontramos en ella en 2 grandes cuestiones. Primero, me parece que la carta responde, en varios de sus pasajes, unos sucesivos y otros distribuidos en tal o cual lugar del desarrollo, a esta pregunta: ¿en qué condiciones puede el discurso filosófico tener la certeza de que no se limitará a ser logos, sino efectivamente ergon en el campo de la política? En otras palabras, ¿en qué condiciones puede el discurso filosófico encontrar su realidad, dar testimonio de su realidad para sí mismo y los otros? Segunda serie de cuestiones, en esa función de real que va a ejercer la filosofía, en esa asunción de la realidad que le será propia en el orden de la política, ¿qué tiene que decir realmente la filosofía? De hecho, esta segunda serie de cuestiones está tan ligada a la primera, deriva tan directamente de ella, que, como verán, creo que podremos resumirla con bastante rapidez. En cambio, sobre la primera serie de cuestiones, es decir, en qué condiciones podrá efectivamente un logos, que se pretende y se quiere discurso filosófico, tocar, como dice el texto, su propia tarea, echar la mano a su propio trabajo, y en qué condiciones podrá pasar, y con éxito, la prueba de la realidad. Creo que tenemos 3 o 4 textos que pueden ilustrarnos. El primero del que querría hablar está en 330 331d. Para que el discurso filosófico pueda efectivamente encontrar su realidad, para que pueda ser real como veredicción filosófica, y no mera verborrea vana, la primera condición acaso paradójica concierne a las personas a quienes se dirige. Para que la filosofía no sea puro y simple discurso sino realidad, no debe dirigirse a todo el mundo y a cualquiera, sino únicamente a quienes quieren escuchar. Y esto es lo que dice el texto, que empieza así: el consejero de un hombre enfermo, si éste sigue un mal régimen, ¿no tiene como primer deber hacerlo modificar su género de vida? Si el enfermo quiere obedecer, él indicará entonces nuevas prescripciones. Si se niega, estimo que es de hombre recto y de verdadero médico no prestarse más a nuevas consultas. El párrafo termina un poco más adelante, en 331d, en caso de que no le parezca bien gobernado, es decir, en caso de que el consejero, el filósofo, no crea bien gobernado el Estado, que él, el filósofo, hable, en caso de que el Estado no esté bien gobernado,
pero solo si no debe hablar en el aire o no corre riesgo de muerte. En consecuencia, para que el filósofo hable hay que tener la certeza de que no hablará en el aire ni arriesgará la vida, esto es, hay que estar seguro de que su discurso no será rechazado de una manera u otra, pero que no apela a la violencia para derribar la constitución de su patria, cuando solo se pueden obtener buenas al precio de proscripciones y masacres, que permanezca entonces en calma e implore a los dioses bienes para él y la ciudad. Ser escuchado y hallar en el oyente la voluntad de seguir el consejo que ha de dársele, tal es la primera condición del ejercicio del discurso filosófico como tarea, como trabajo, como ergon, como realidad. Solo hay que dar consejos a quienes aceptan seguirlos. Si no, es menester hacer como los médicos que se marchan cuando los pacientes y los enfermos no quieren escuchar sus prescripciones. Ustedes me dirán que esto es de una banalidad bastante grande, pero creo que podemos esclarecer un poco el texto si seguimos la comparación con la medicina, una comparación que es un lugar común muy frecuente en Platón, en toda una serie de textos que, en efecto, relacionan o comparan el consejo político con la práctica de la medicina. En especial, vean el pasaje del libro RV de la República en 425 y con acento agudo 6 y asimismo el libro 5 de las leyes, en 720 y siguientes. Pero, ¿qué significa más precisamente esa referencia a la medicina? En primer lugar, esto, en general, la medicina se caracteriza de tres maneras, no solo en los textos platónicos sino en el conjunto de los textos griegos del siglo IV a.C. e incluso en textos ulteriores. Primero, es un arte a la vez de coyuntura, de ocasión, y también de conjetura, porque, a través de los signos mostrados, se trata de reconocer la enfermedad, prever su evolución y, por consiguiente, escoger la terapéutica adecuada. Arte de coyuntura, arte de conjetura que se apoya, por supuesto, en una ciencia, una teoría, conocimientos, pero que en todo momento debe tener en cuenta esas condiciones particulares y poner en juego una práctica del desciframiento. En segundo lugar, también se dice siempre que la medicina se caracteriza por no ser solo un conocimiento a la vez teórico y general de conjetura y coyuntura, sino asimismo un arte de persuasión. El médico, el buen médico, es también quien es capaz de persuadir a su enfermo. Los remito por ejemplo, en el libro Ib, párrafo 720 acento circunflejo y con acento agudo de las leyes. A. La célebre distinción entre las dos medicinas. La medicina para esclavos que es practicada por estos mismos, sea que tengan un consultorio o hagan visitas, no importa, es una medicina que se conforma con dar prescripciones, decir lo que hay que hacer, medicina, medicamentos, escarificaciones, incisiones, amuletos, etc. Y además existe la medicina libre para personas libres, ejercida por médicos que por su parte son hombres libres. Esta medicina se caracteriza por el hecho de que el médico y el enfermo hablan uno con otro. El enfermo informa al médico de cuáles son sus padecimientos, cuál es su régimen, cómo ha vivido, etc. Y a cambio, el médico le explica por qué su régimen no es bueno, por qué se ha enfermado y lo que tiene que hacerse ahora para curarse, hasta persuadirlo efectivamente de que de ese modo va a sanar. La buena medicina, la gran medicina, la medicina libre, es pues un arte del diálogo y la persuasión. La tercera y última característica que encontramos en general para definir la medicina es el hecho de que la buena medicina no concierne simplemente a tal o cual enfermedad que se trate de curar, sino que es una actividad, un arte que toma en cuenta la vida entera del enfermo y se hace cargo de ella. Es cierto, hay que dar prescripciones para que la enfermedad desaparezca, pero es preciso establecer todo un régimen de vida. Y justamente con referencia a ese régimen de vida, la tarea de persuasión, que es propia de la medicina y del médico, resulta una de las más importantes, de las más decisivas. Para que el enfermo sane realmente y pueda en lo sucesivo evitar cualquier otra enfermedad, es menester que acepte modificar todo lo concerniente a sus bebidas, sus alimentos, sus relaciones sexuales, sus ejercicios, todo su género de vida. La medicina se refiere en igual medida al régimen y a la enfermedad. Si tomamos esos tres elementos de la medicina, que los textos platónicos mencionan con tanta frecuencia para caracterizarla, si tomamos por lo tanto esas diferentes notaciones y las relacionamos con la tarea del consejero, de ese consejero político de quien el texto de la Carta Vil dice que debe comportarse como un médico, advertimos que su papel no será ejercer la función de un gobernante que tiene que tomar decisiones en el curso normal de las cosas. En cuanto consejero político, el filósofo solo debe intervenir cuando las cosas van mal, cuando hay enfermedad. Y entonces, tendrá que diagnosticar en qué consiste el mal de la ciudad y, a la vez, aprovecha la oportunidad de intervenir y restablecer el orden de las cosas. Si se quiere,
Se trata pues de un papel crítico, en el sentido de que es un papel que se representa en el orden de la crisis o en todo caso del mal y la enfermedad, y de la conciencia que la enfermó, en este caso la ciudad y los ciudadanos, tiene de que las cosas no funcionan. Segundo, el papel de la filosofía y del filósofo no será como ese papel de los médicos de esclavos que se conforman con decir, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, hay que tomar esto, no hay que tomar aquello. El papel del filósofo debe ser como el de los médicos libres que se dirigen a personas libres, es decir, prescribir y al mismo tiempo persuadir. Por supuesto, debe decir lo que hay que hacer, pero también explicar por qué hay que hacerlo, y justamente en esa medida el filósofo no será un mero legislador que indique a una ciudad cómo debe gobernarse y qué leyes tiene que obedecer. Su papel será efectivamente persuadir a unos y a otros, a quienes gobiernan y a quienes son gobernados. Tercero y último, el filósofo no deberá limitarse a dar consejos y opiniones en función de tal o cual mal que afecta a la ciudad. Será necesario, asimismo, que vuelva a pensar por completo el régimen de la ciudad, que sea como esos médicos que no piensan únicamente en curar los males actuales, sino que quieren tomar en cuenta y a su cargo el conjunto de la vida del enfermo. Pues bien, el objeto de la intervención del filósofo debe ser la totalidad del régimen de la ciudad, su politeia. En cierto sentido, podemos preguntarnos si esta definición de la tarea del consejero filosófico, que tiene que intervenir en el mal de la ciudad, bajo una forma persuasiva y con el fin de poner en cuestión toda la politeia, no es un poco contradictoria con el texto que les he citado de la carta V, donde Platón dice, sea como fuere, hay cierta cantidad de politeia y diferentes unas de otras. Está la constitución democrática, la aristocrática y la que, al contrario, entrega el poder a uno solo. Y en una carta que debía acompañar la llegada de un consejero a la corte del rey de Macedonia, Perdicas, decía, en el fondo, importa poco cuál es la politeia, el problema es entender, comprender y saber cuál es la voz propia de cada una, cuál es su foné. Para una ciudad, el mal está en general en el hecho de que la foné, la voz, de la politeia no corresponde a lo que es esa misma constitución. Aquí, parece que el problema que el consejero debe resolver no consiste simplemente en ajustar la voz de la ciudad a su politeia, sino en repensar esta última. Podemos pues imaginarnos, suponer, olfatear una contradicción entre lo que dice la carta Vil y lo que dice la carta V, con la observación, desde luego, de que, como esta última es muy notoriamente apócrifa y en todo caso más tardía que la séptima, esa contradicción no debe resultar demasiado problemática. En cambio, parece innegable que la exhortación a tomar en cuenta y a cargo toda la politeia de la ciudad es también un poco contradictoria con otros textos que vamos a encontrar en esa misma carta Vil, y en particular un pasaje muy enigmático en que Platón dice, de todas maneras, no se trata en absoluto de que el filósofo se convierta en el nomoteta, el legislador, el formulador de las leyes de una ciudad. De hecho, me parece que cuando Platón habla aquí de la necesidad de que el buen consejero tome en cuenta toda la politeia, así como un buen médico toma en cuenta todo el régimen de vida, no entiendo está en el sentido estricto e institucional, por decirlo de algún modo, del marco legal dentro del cual la ciudad debe vivir. Lo que entiende por politeia, me parece, es en verdad el régimen mismo de la ciudad, es decir, el conjunto constituido por las propias leyes, pero también la convicción que pueden tener los gobernantes y los gobernados, los primeros y los últimos, de que es preciso respetar esas leyes que son buenas, y, para terminar, la manera concreta como se las respeta. A la politeia en sentido estricto, que es el marco institucional de la ciudad, hay que agregar también esa convicción, esa persuasión de los gobernantes y los ciudadanos, hay que agregar la manera misma en que esa persuasión se traduce en los actos. Y todo eso constituye la politeia en sentido lato. Creo que cuando Platón compara la función del consejero filosófico con la del médico, y cuando por consiguiente pone de relieve que aquel debe tomar en cuenta la politeia entera, se trata sin duda de la politeia en sentido lato. En el fondo, el consejero debe dirigirse a ¿qué? Y bien, me parece que, tal como lo define Platón al compararlo con el médico, el consejero es en esencia alguien que no tiene que hablar, reiterémoslo, para imponer, en el punto de partida de la ciudad o como su marco institucional las leyes fundamentales, sino dirigirse en el fondo a la voluntad política. Trátese de la del monarca, de los jefes oligárquicos aristocráticos o de los ciudadanos, tiene que informar esa voluntad. Pero hay que comprender que si el filósofo se dirige a la voluntad política que da vida a la politeia, que se deja persuadir por las leyes, que las acepta, que las reconoce como buenas y que quiere aplicarlas efectivamente, si se dirige a esa voluntad política que anima y vivifica la politeia, también es menester comprender que solo puede dirigirse a ella si en cierto modo esta es buena, es decir, si el príncipe, los jefes, los ciudadanos, tienen la voluntad concreta de escucharlo. Si no quieren escucharlo, esto es, como lo aclara el final del texto, si se considera que el filósofo no dice más que palabras en el aire o, peor aún, si se le da muerte,
tanto en un caso como en otro tenemos ese rechazo, y la filosofía no puede conocer su realidad. El filósofo que habla sin ser escuchado, el filósofo que habla bajo una amenaza de muerte, no hace en el fondo otra cosa que hablar en el aire y al vacío. Si quiere que su discurso sea un discurso real, un discurso de realidad, si quiere que su veredicción filosófica sea en efecto del orden de lo real, es necesario que su discurso de filósofo sea escuchado, entendido, aceptado por aquellos a quienes se dirige. La existencia de la filosofía en lo real no tiene por única condición que haya un filósofo para formularla. La filosofía solo existe en lo real, solo conoce su real, a condición de que el filósofo que pronuncia su discurso responda en la expectativa y la escucha de quien quiere ser persuadido por aquella. Y creo que aquí damos con lo que podríamos llamar el primer círculo, encontraremos otros en el texto. Es el círculo de la escucha. La filosofía no puede dirigirse más que a quienes quieren escucharla. Un discurso que no sea sino protesta, recusación, grito e ira contra el poder y la tiranía no será filosofía. Un discurso que sea muestra de violencia, que quiera entrar a la ciudad por la fuerza y que, por lo tanto, difunda a su alrededor la amenaza y la muerte, tampoco conocerá su realidad filosófica. Si el filósofo no es escuchado, y no lo es a tal punto que está bajo amenaza de muerte, o si es violento, y lo es a tal extremo que su discurso acarrea la muerte de los otros, la filosofía, tanto en un caso como en otro, no puede encontrar su realidad, falla en la prueba de la realidad. La primera prueba de realidad del discurso filosófico será la escucha que se le brinde. De ahí toda una serie de consecuencias evidentemente graves e importantes, que podemos desplegar con rapidez. La filosofía siempre supone la filosofía. La filosofía no puede hablar solo consigo misma. La filosofía no puede proponerse como violencia. La filosofía no puede aparecer como el cuadro de las leyes. La filosofía no puede escribirse y circular como un escrito que caiga en todas las manos o en cualquiera. Lo real de la filosofía radica, y esta es su primera característica, en que se dirige a la voluntad filosófica. Y, última consecuencia, verán en qué sentido la filosofía es justamente muy distinta de la retórica. A continuación habrá que retomar esa diferencia, sin duda. La retórica es precisamente lo que puede a la vez desplegarse y encontrar su eficacia con independencia de la voluntad de quienes escuchan. Su juego consiste en captar la voluntad de los oyentes en cierto modo a pesar de sí misma y hacer con ella lo que quiera. Mientras que la filosofía, por su parte y en este aspecto, no es una retórica y no puede ser sino lo opuesto de la retórica, modesta o imperiosamente, si se quiere y como se quiera, solo puede existir por el hecho de ser escuchada. Esa escucha, esa espera de su propia escucha, forma parte de su realidad. Tal es el primer aspecto, creo, que puede extraerse de la explicación inicial dada por Platón acerca del papel del consejero. Si Platón, ido a Sicilia, ha sido porque tenía una promesa de escucha. Si su discurso en Sicilia no dejó de ser un logos vano, fue justamente porque esa escucha no se produjo y la promesa que se le había hecho fue incumplida por la persona misma que debía escucharlo. Ese es el primer tema que encontramos. El segundo, directamente ligado al anterior, es la siguiente cuestión: si es cierto que la filosofía solo debe su real a la capacidad de ser escuchada, ¿cómo se puede reconocer a quienes van a escucharla? ¿Cómo podrá el filósofo aceptar la prueba de realidad a partir de la certeza de la escucha que va a encontrar? Problema importante, y que es también, como recordarán, el problema de Sócrates. Este también tenía que preguntarse si merecía la pena dirigirse a tal o cual joven para procurar convencerlo. Y como saben, pedía y veía o creía ver la certeza de ser escuchado en la belleza de los varones o, en todo caso, en lo que podía leer en el rostro y la mirada de un joven. Aquí, como es obvio, se trata de un criterio muy distinto y de muy otra cosa. Platón se refiere a la prueba que permitirá decidir si uno es escuchado o no en el párrafo 340b, que querría explicar ahora. En la carta, el pasaje se sitúa de hecho un tanto lejos del que acabo de leer hace un momento, aunque se compare lógicamente con él, de una manera bastante clara. Se trata de una explicación que no aluda al primer viaje político a Sicilia, es decir, el segundo desde un punto de vista cronológico, sino al segundo, cronológicamente, el tercero. Pero si les parece, para facilitar la exposición, voy a cotejarlos, porque creo que ese pasaje, acerca de cómo reconocer, a qué prueba someter a la persona a quien nos dirigimos, está directamente ligado a la cuestión que mencionaba hace un rato: no se puede hablar, y la filosofía no puede ser un discurso real, no puede ser realmente una veredicción, si no se dirige a quien quiere escucharla. Pregunta: ¿cómo reconocer a quienes pueden y quieren escuchar? Entonces, si les parece bien, leamos rápidamente este texto. A mi llegada, consideré que mi primer deber consistía en verificar si Dionisio era realmente todo ardor por la filosofía o si lo que habían contado en Atenas carecía de todo fundamento. Como pueden advertir, es directamente el problema de la escucha, ¿cómo saberlo? Ahora bien,
Para probarlo hay un método que es bastante elegante y conviene a la perfección cuando se aplica a los tiranos, sobre todo si están colmados de expresiones filosóficas mal comprendidas, como sucedía muy en especial con Dionisio. Según lo advertía el punto, es preciso mostrarles qué es la obra filosófica. En este aspecto, volveremos enseguida a las palabras griegas o, en fin, al hecho de que acaso haya que ceñir un poco esta traducción. Limitémonos a leerla, en toda su extensión, su carácter propio, sus dificultades, el esfuerzo que reclama. ¿Es el oyente un verdadero filósofo, apto para esta ciencia y digno de ella, por estar dotado de una naturaleza divina? El camino que se le indica le parece maravilloso, debe internarse en él sin demora, de lo contrario no podría vivir. Entonces, redoblando con su afán los afanes de su guía, no abandona sin haber alcanzado plenamente la meta o ganado la fuerza suficiente para conducirse sin su instructor. Tal es el estado de ánimo en que vive ese hombre. Se entrega sin dudar a sus acciones comunes y corrientes, pero en todo y siempre se consagra a la filosofía, ese género de vida que, junto con la sobriedad de espíritu, le da una inteligencia pronta y una memoria tenaz, así como destreza en el razonamiento. Ninguna otra conducta deja de suscitar su horror, y el texto termina, omito algunas líneas. Hay una experiencia clara e infalible cuando se trata de hombres dedicados al placer e incapaces de esfuerzos, no tienen que acusar a su maestro sino a sí mismos. Si no pueden practicar lo que exige la filosofía. 11. El primer elemento que debe destacarse en el texto es el carácter muy explícito, muy solemnemente experimental y metódico que Platón atribuye a ese criterio. No es, como en el caso de Sócrates, una mera percepción, una intuición que le hacía adivinar a través de la belleza de un varón cuál era la calidad de su alma. Aquí se trata de un método claro y que debe ser absolutamente determinante y producir resultados indudables. Ahora bien, ¿en qué consiste ese método? Conviene a la perfección cuando se aplica a los tiranos, dice el texto, sobre todo si están colmados de expresiones filosóficas mal comprendidas. Es preciso mostrar a los tiranos, y aquí sigo la traducción, qué es la obra filosófica en toda su extensión, su carácter propio, sus dificultades, el esfuerzo que reclama. Si lo traducimos de una manera muy grosera, basta y palabra por palabra, el texto griego dice lo siguiente: a tales gentes, a esos tiranos, hay que mostrarles que esto praima, ¿qué es esta cosa? La cosa misma. Ya volveré a este tema, por medio de qué actividades y tácticas, diauson pragmaton, se ejerce, y qué esfuerzo implica y supone, kaioson ponon y kei. Como ven, la palabra pragma aparece 2 veces en el texto. Ahora bien, en griego el término tiene 2 sentidos. Desde el punto de vista de la gramática o la lógica, pragma es el referente de un término o una proposición, y en ese aspecto, Platón dice con mucha claridad que es menester mostrar a esos tiranos que esto pragma, ¿qué es el referente? ¿Qué es la filosofía en su realidad? Los tiranos pretenden saber qué es la filosofía, conocen algunas de sus palabras, han escuchado bagatelas y fuslerías acerca de ella y creen que eso es la filosofía. Hay que mostrarles pantopraima, lo real de la filosofía en su conjunto, todo lo teal de la filosofía, todo lo que es la filosofía, como referente ahí de la noción de filosofía. ¿En qué va a consistir ese praima, ese real de la filosofía? Es preciso mostrarlo boionte kai dioson pragmaton kaioson pononekei. ¿Y qué es ese pragma? Pues bien, son los pragmata. ¿Qué son antibarraos pragmata? Los negocios, las actividades, las dificultades, las prácticas, los ejercicios, todas las formas de prácticas en las cuales hay que ejercitarse y aplicarse, y para cuya realización es preciso un esfuerzo, porque efectivamente lo exigen. Tenemos aquí el segundo sentido de la palabra pragma, que ya no es el referente de un término o una proposición. Los pragmatas son las actividades, todo aquello en que nos ocupamos, todo aquello a lo que podemos aplicarnos. Y en ese sentido, como saben, pragmata se opone a skole, que es el esparcimiento. A decir verdad, la skole filosófica, ese esparcimiento filosófico, consiste precisamente en ocuparse de una serie de cosas que son los pragmata de la filosofía. Sea como fuere, en este texto tenemos una doble alianza de la palabra pragma. Esa doble alianza es la siguiente: es menester mostrar a los tiranos, dice el texto, o a quienes creen conocer la filosofía, lo real de esta, aquello a lo cual se refiere verdaderamente la palabra filosofía, que es el filosofar. Y con ese fin, ¿qué se les muestra? Que filosofar es justamente toda una serie de actividades y pragmata que constituyen las prácticas filosóficas. El texto dice ni más ni menos que esto, algo que, no obstante, es fundamental, que lo real de la filosofía, lo real del filosofar, el elemento con el cual se relaciona la palabra filosofía, es un conjunto de pragmata, de prácticas. Lo real de la filosofía son las prácticas de la filosofía. ¿Y cuáles son esas prácticas? Pues bien, eso es precisamente lo que desarrolla el texto a partir de esta frase,
Y creo que podemos encontrar 3 series de indicaciones. Como advertirán, las prácticas de la filosofía se representan como un camino por recorrer, un camino que aquel a quien se quiere examinar y poner a prueba debe reconocer de inmediato y acerca del cual debe probar, cuando le ha sido mostrado, que es el que ha escogido, el que quiere recorrer, el que quiere transitar hasta el final y sin el cual no puede vivir. Obviotonaios, para él no es posible vivir de otra manera. Esa elección filosófica, esa elección del camino filosófico, es una de las condiciones primeras. En segundo lugar, a partir de esa elección filosófica, el candidato, el que es sometido a esta prueba, debe apresurarse con todas sus fuerzas, apresurarse también bajo la dirección de un guía que le muestra el camino, lo toma de la mano y le hace recorrer su extensión. Y el candidato, la persona sometida a la prueba, debe apresurarse con todas sus fuerzas y apresurar también a su guía e instarlo a llegar lo más rápido posible a la meta. Entre esas actividades, esos pragmata de la filosofía, es preciso además que el candidato no modere sus esfuerzos, y debe trabajar y penar hasta el final, hasta el término del camino. Solo debe abandonar es una indicación más que encontramos en el texto a la dirección de quien lo guía si ha cobrado las fuerzas suficientes para conducirse sin su instructor, para conducirse a sí mismo. Hasta aquí una primera serie de indicaciones. La segunda serie de indicaciones importantes aparece inmediatamente después, tal es el estado de ánimo en que vive ese hombre. Se entrega sin dudar a sus acciones comunes y corrientes, pero en todo y siempre se consagra a la filosofía, ese género de vida que, junto con la sobriedad de espíritu, le da una inteligencia pronta y una memoria tenaz, así como destreza en el razonamiento. El texto es importante, entonces, porque, como verán, indica al mismo tiempo que la elección de la filosofía debe hacerse de una vez y para siempre, debe mantenerse hasta el final y no interrumpirse hasta llegar a él. Pero por otro lado, y esto es lo que se deja ver en ese planteo, dicha elección de la filosofía no solo no es incompatible con las acciones comunes y corrientes, sino que consiste en que, aun en la vida común y corriente y en el transcurso de las acciones que llevamos a cabo día tras día, pues bien, utilicemos la filosofía, la pongamos en juego. Somos filósofos hasta en nuestras acciones comunes y corrientes, y esa práctica de la filosofía se traduce en 3 capacidades, 3 tipos de actitudes y aptitudes. Somos eumates, es decir que podemos aprender con facilidad, somos mnemon, es decir que disfrutamos de buena memoria y tenemos siempre presente y de manera viva, actual, activa, todo lo que hemos aprendido, puesto que somos eumates. Por lo tanto, somos eumates, somos mnemon, conservamos en la memoria lo que hemos aprendido, y, por último, somos logicesta y dinatos, capaces de razonar, esto es, en una situación y una coyuntura dadas, sabemos utilizar el razonamiento y aplicarlo para tomar la decisión adecuada. En consecuencia, como ven, tenemos toda una primera serie de indicaciones que señalan en qué debe consistir, en su principio, su permanencia y su esfuerzo ininterrumpido, la elección filosófica, y por otro lado, toda una serie de indicaciones que muestran de qué manera dicha elección se entrelaza, se conecta inmediata y continuamente con la actividad cotidiana. Bien, si comparamos este texto con otro, el de Alcibíades, del que les hablaba hace un rato y que habíamos comentado la vez pasada, podrán ver que la definición de la relación entre la filosofía y la actividad política, digamos, es muy diferente. En efecto, como recordarán, Alcibíades estaba poseído por el deseo de ejercer el poder, y el poder único, exclusivo en la ciudad. En ese punto Sócrates lo detenía, lo tomaba de la manga y le decía, pero, ¿sabes acaso cómo puedes ejercer ese poder? Y a partir de ahí se iniciaba un diálogo muy extenso durante el cual se comprobaba que Alcibíades ni siquiera sabía qué era la justicia o el buen orden, la buena armonía que quería hacer reinar en la ciudad, y por ello era preciso que aprendiera todo eso. Pero no podía aprenderlo sin ocuparse de sí mismo, en primer lugar y ante todo. Ahora bien, ocuparse de sí mismo implicaba conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo suponía una conversión de la mirada para dirigirla hacia su propia alma. En la contemplación de su propia alma o la percepción del elemento divino de su propia alma podía advertir los fundamentos de lo que era la justicia en su esencia y, por consiguiente, conocer cuáles eran los fundamentos y los principios de un gobierno justo. Teníamos con ello, entonces, la imagen o, mejor, la definición de un camino filosófico que era sin duda, como aquí, indispensable para la acción política. Se darán cuenta, sin embargo, de que ese camino filosófico tenía en el Alcibíades la forma del retorno de sí a sí, contemplación del alma por sí misma y contemplación de las realidades que pueden fundar una acción políticamente justa. Punto 1 aquí, la elección filosófica, la actividad filosófica, los pragmata filosóficos que son imprescindibles y que constituyen el pragma, lo real, de la filosofía, las prácticas filosóficas que son lo real de la filosofía, son muy distintas. No se trata en absoluto de mirada, se trata de camino. No se trata en absoluto de una conversión sino,
Al contrario, de seguir un camino que tiene un origen y una meta. Y a lo largo de ese camino debe asegurarse todo un trabajo prolongado y penoso. Por último, la dedicación a la que se refiere ese texto no es la dedicación a las realidades eternas, es la práctica de la vida cotidiana, esa especie de actividad del día a día, dentro de la cual el sujeto deberá mostrarse aumates, capaz de aprender, nemon, capaz de recordar, y logicestai, capaz de razonar. Si se quiere, en el caso de la gran conversión cuya definición comprobábamos en el Alcibiades, el problema era saber, una vez que el sujeto había alcanzado la capacidad de contemplar la realidad, cómo podía volver a bajar y aplicar en concreto lo que había visto a la vida cotidiana. También recordarán, además, lo difícil que era en la República de volver a la caverna a quienes habían contemplado una vez la realidad exterior a ella. Aquí se trata de algo muy distinto. Se trata de una elección que debe hacerse desde el inicio, hacerse de una vez por todas y a continuación desarrollarse, desenvolverse y casi utilizarse como moneda de cambio en el trabajo asiduo de la vida cotidiana. Es un tipo muy diferente de conversión. Conversión de la mirada hacia otra cosa en el Alcibíades. Y aquí, una conversión que se define por una elección inicial, un camino y una aplicación. Conversión no de la mirada, sino de la decisión. Conversión que no tiende a la contemplación de sí mismo, sino que, bajo la dirección de un guía y en el transcurso de un camino que será largo y penoso, debe permitir, en la actividad de todos los días, el aprendizaje, la memoria y los buenos razonamientos a la vez. Como es obvio, de ello pueden extraerse unas cuantas consecuencias. La primera, lo han visto, es que tenemos en este texto, me parece, la definición de otro círculo. Hace un rato, sobre la base del pasaje anterior, mencioné el círculo de la escucha, consistente en que el decir veraz filosófico, la veredicción filosófica, supone en el otro la voluntad de la escucha. Aquí tenemos otro círculo, del todo diferente, que ya no es el círculo de otro sino el de uno mismo. Se trata en efecto de esto, lo real de la filosofía solo se encuentra, solo se reconoce, solo se efectúa en la práctica misma de la filosofía. Lo real de la filosofía es su práctica. Más exactamente, lo real de la filosofía, y esta es la segunda consecuencia que hay que extraer, no es su práctica como práctica del logos. Es decir, que no será la práctica de la filosofía como discurso, no será siquiera la práctica de la filosofía como diálogo. Será la práctica de la filosofía como prácticas, en plural, será la práctica de la filosofía en sus prácticas, sus ejercicios. Y la tercera consecuencia, indudablemente capital, es que esos ejercicios, ¿a qué se refieren? ¿Qué está en cuestión en esas prácticas? Pues bien, se trata muy simplemente del sujeto mismo. Es decir, que lo real de la filosofía se manifestará y se atestiguará en la relación consigo, en el trabajo de sí sobre sí, en el trabajo sobre sí mismo, en ese modo de actividad de sí sobre sí. La filosofía encuentra su real en la práctica de la filosofía, entendida como el conjunto de las prácticas por medio de las cuales el sujeto se relaciona consigo mismo, se autoelabora, trabaja sobre sí. El trabajo de sí sobre sí es lo real de la filosofía. Hasta aquí el segundo texto que quería comentarles en esa 7ª carta. Hay un tercero que comentaré, si les parece, dentro de un rato, y que nos llevará, creo, a un tercer círculo y una tercera definición, un tercer enfoque de lo real de la filosofía. Clase del 16 de febrero de 1983. Segunda hora. El fracaso de Dionisio, el rechazo platónico de la escritura, matemata contra sinousia, la filosofía como práctica del alma, la digresión filosófica de la carta y los 5 elementos del conocimiento, el tercer círculo, el círculo del conocimiento, el filósofo y el legislador, observaciones finales sobre las interpretaciones contemporáneas de Platón. La primera cuestión tratada en la serie de textos que analizó para ustedes era la de la escucha. La filosofía solo será un discurso, solo será real, cuando sea escuchada. Segundo, el discurso filosófico solo será real cuando esté acompañado y sea sostenido y ejercido como una práctica, y a través de una serie de prácticas. Ese era el segundo aspecto. Ahora, el tercer conjunto de textos está compuesto por los referidos a la prueba que Platón impuso efectivamente a Dionisio o, mejor, al hecho de que éste no fue capaz de dar una respuesta positiva a la prueba a la que se lo sometía. Como recordarán, el texto que repartí entre ustedes mostraba con claridad que se trataba de una prueba sistemática, presentada por Platón como un medio seguro y certero. En las líneas y páginas que siguen, Platón muestra el fracaso de Dionisio en dicha prueba. De hecho, ese extenso desarrollo puede escandirse de la siguiente manera. Primero, el fracaso de Dionisio, cómo y por qué, a causa de qué defecto con respecto a la filosofía fracasó este. Y segundo, la vertiente positiva de esa crítica, de ese fracaso de Dionisio, a saber, cierta teoría del conocimiento. En primer lugar, la vertiente negativa,
Como fracasó Dionisio en la prueba de la filosofía, esta prueba del pragma de la filosofía, esta prueba de lo real de la filosofía que debe estar en los pragmata, en las prácticas mismas de esa disciplina. Platón muestra ese fracaso de dos maneras, o indica dos de sus signos. Primero, un signo completamente negativo, que es el siguiente: Dionisio se ha negado precisamente a escoger el largo camino de la filosofía que se le había señalado. No había terminado siquiera de escuchar la primera lección de filosofía cuando ya creía saber las cosas más importantes, Tamegista, por lo cual tenía un conocimiento suficiente y no necesitaba en lo sucesivo seguir formándose. Esto es simple. Pero hay otra cosa, pues, además de esta incapacidad mostrada por él para seguir el largo camino de la filosofía, es decir, tomar la dura vía de los ejercicios y las prácticas, Dionisio ha cometido en cierto modo una falta directa e inmediata, ha incurrido positivamente en una falta. Y esa falta es muy interesante y muy importante, haber escrito efectivamente un tratado de filosofía. Y en el hecho de que lo haya escrito, Platón ve el signo de que no era capaz de encontrar lo real de la filosofía. En rigor, el texto escrito por Dionisio es posterior a la visita de Platón, y este se limita a mencionarlo como una especie de signo a posteriori de que, en efecto, su visita no podía tener buenos resultados, porque Dionisio, para atestiguar su propio valor filosófico y mostrar que en realidad los errores estaban del lado de Platón, era capaz de escribir un poco después un tratado sobre las cuestiones más importantes de la filosofía. Y, dice Platón, al hacerlo cometía dos faltas. Primero, quiso hacerse pasar por el autor de textos que en realidad no eran otra cosa que la transcripción de las lecciones que había recibido, pero no es eso lo esencial del reproche, y las cosas no van a jugarse allí. Quiere escribir sobre esas cuestiones filosóficas, y para colmo sobre las más importantes de la filosofía, es mostrar que no se ha entendido nada de esta. Entonces, ese texto, que sin duda es capital, puede cotejarse con otro que es conocido y se cita a menudo a título de prueba, manifestación y expresión última del gran rechazo platónico de la escritura. Como saben, el texto sobre el gran rechazo de la escritura está en la carta I, casi al final, donde Platón dice: reflexiona pues sobre esto y cuídate de tener que arrepentirte algún día de lo que hoy dejes divulgarse indignamente. La mayor protección, Megistefilaque, será no escribir y aprender en cambio de memoria, porque es imposible que los escritos no terminen por ser de dominio público. Por eso, yo mismo no he escrito jamás de los jamases sobre esas cuestiones. No hay obra de Platón ni la habrá. Lo que actualmente se designa con ese nombre es de Sócrates, en la época de su bella juventud. Adiós y obedéceme. No bien hayas leído y releído esta carta, quémala. 3 Hay que recordar, con todo, que esta carta I es claramente posterior a la carta Vil que les menciono, y que hasta cierto punto es el resumen o la versión ya neoplatónica, diría yo, de esta última. Si se toma el texto de la carta Vil, más antigua, me parece que veremos formularse el rechazo de la escritura de muy otra manera y según muy otro modo o, en fin, según un modo relativamente diferente. Aquí, en el texto posterior de la carta I que acabo de leerles, es muy evidente que el tema general es el del esoterismo, si bien habría que observar las cosas con más detenimiento. Hay determinado saber que no debe divulgarse. De divulgarlo, uno se expone a unos cuantos peligros. Ninguna obra calificada de Platón puede ni debe considerarse escrita por Platón. Hay que quemar incluso las cartas mismas que ha escrito. Precaución de esoterismo en la cual actúa sin duda la influencia pitagórica. En los textos de la carta VN que ahora me gustaría explicarles, el rechazo de la escritura no se presenta en absoluto de ese modo. Dionisio ha publicado, por lo tanto, cierta cantidad de textos de los que ha querido hacerse pasar por autor, y dedicados a las cuestiones más fundamentales de la filosofía. Ahora bien, dice Platón, no se puede hablar de esas cosas esenciales en la filosofía, el discurso filosófico no puede encontrar su real, su tregón, si adopta una forma que es, ¿cuál? La de los mathemata. Palabra que hay que entender en su doble acepción. Los mathemata son, desde luego, conocimientos, pero también las fórmulas mismas del conocimiento. Son a la vez el conocimiento en su contenido y la manera como ese conocimiento se da en tatemas, es decir, en fórmulas que pueden participar de la matesis, es decir, del aprendizaje de una fórmula dada por el maestro, escuchada y aprendida de memoria por el discípulo y convertida así en su conocimiento. La vía de los mathemata, la formalización del conocimiento en fórmulas enseñadas, aprendidas y conocidas, no es, dice el texto de Platón, el camino por el cual pasa efectivamente la filosofía. Las cosas no suceden así, la filosofía no se transmite en el desfile de los mathemata. ¿Cómo se transmite? Y bien, dice, la adquirimos por sinousia perito pragma. Un poco más adelante utiliza el verbo sifen. Sinousia es el ser con, la reunión, la conjunción. En el vocabulario griego corriente,
La palabra sinousia suele tener incluso el sentido de conjunción sexual. Aquí no tiene en absoluto esa connotación, y no creo que haya que sobreinterpretar y decir que hay algo así como una relación de conjunción sexual de quien filosofa con la filosofía. Pero quien debe someterse a la prueba de esta tiene que vivir con, tiene que empleemos la palabra cohabitar con ella, y en este caso valen, bien lo saben, los sentidos posibles de la palabra cohabitar. Eso va a constituir la práctica misma de la filosofía y su realidad, que quien filosofa tenga que cohabitar con ella. Sinousia, cohabitación. Sifen, vivir con. Y, sigue diciendo Platón, a fuerza de sinousia, a fuerza de sifen, ¿qué va a pasar? Va a iluminarse el alma, un poco a la manera como se enciende una luz, fos, la traducción dice un relámpago, es decir como se enciende una lámpara al contacto con el fuego. Estar ante la filosofía como se está junto al fuego, hasta que se encienda la lámpara del alma o hasta que la lámpara se encienda como un alma, en ese aspecto y de esa manera, la filosofía va a encontrar efectivamente su realidad. Y a partir del momento en que se encienda la lámpara, deberá alimentarse de sí misma y de su propio aceite, es decir que la filosofía, encendida en el alma, deberá ser alimentada por el alma misma. La filosofía va a vivir de esa manera, bajo la forma de la cohabitación, de la luz que se transmite y se enciende, de la luz que se nutre del alma misma. Como ven, es exactamente lo contrario de lo que pasa en los matémata. En estos no hay sinousia, no hay necesidad de sifen. Es preciso que haya formalización de maternas, contenidos de conocimiento. Es preciso que esos maternas se transmitan y se guarden en la mente hasta que, a la larga, el olvido los borre. Ahora, por el contrario, no hay fórmula, sino una coexistencia. No hay aprendizaje de la fórmula por alguien, sino incendio brusco y repentino de la luz dentro del alma. Y tampoco hay inscripción y depósito en el alma de una fórmula prefabricada, sino alimentación perpetua de la filosofía por el aceite secreto del alma. En esa medida, no es posible considerar, en efecto, que la filosofía pueda enseñarse por medio de un material escrito que, justamente, dé al conocimiento la forma de los matémata, unos matémata que, así, un maestro cualquiera transmita a discípulos cualesquiera, que ya no tendrán más que aprenderlos, y hacerlo de memoria. De un modo u otro, el hecho de que la filosofía no pueda transmitirse como matémata es, dice Platón, la razón por la cual él mismo, aunque hubiera sido el mejor situado para hacerlo, no aceptó jamás escribir libro alguno de contenido filosófico. Desde luego, agrega, si fuera posible hacerlo y si la filosofía pudiese efectivamente escribirse en forma de maternas y transmitirse como tal, sería la cosa más útil del mundo. Imaginemos, dice, que se pudiera poner a la vista de todos Tenfisin, la naturaleza, estaría muy bien. Sin embargo, en realidad sería inútil o peligroso. Sería peligroso para quienes, al no saber que la filosofía no tiene otro real que sus propias prácticas, creyeran conocerla y a raíz de ello se mostraran vanidosos, suficientes y desdeñosos de los otros. En cuanto a los demás, a los que saben perfectamente que lo real de la filosofía está en ella, en su práctica y sus prácticas, para ellos la enseñanza por la escritura, la transmisión por la escritura, sería del todo inútil. Quienes saben qué es realmente lo real de la filosofía y lo practican, no necesitan la enseñanza explícita bajo la forma de los matémata. Les basta con una endexis, una indicación. La enseñanza de la filosofía podrá practicarse a través de esas estructuras de la indicación. Todo esto está en los párrafos 341 y 342. Hasta aquí el lado negativo de la prueba de Dionisio, que culminó entonces en la falsa práctica que es la práctica de la escritura. Ahora bien, ese rechazo de la escritura se explica, se fundamenta en un párrafo que sigue de inmediato al que acabo de mencionarles, y que es en cierto modo como su vertiente positiva y, creo, debe otorgar su verdadera significación a ese rechazo y esa negativa. En efecto, Platón, después de explicar que la filosofía no puede enseñarse después de decir, para unos es inútil porque no necesitan más que una indicación, mientras que a otros los colmaríamos de un injusto menosprecio o una vana suficiencia 12 por enseñanzas que creen haber comprendido, escribe, además, tengo la intención de extenderme más ampliamente en esta cuestión, tal vez alguno de los puntos que abordo resultará más claro cuando me haya explicado. Hay una seria razón, en efecto, que desaconseja tratar de escribir nada en materias semejantes, una razón que ya he expuesto con frecuencia, pero que creo mi deber repetir una vez más. Por lo tanto, resulta perfectamente claro que ese pasaje, que por otra parte se calificará un poco más adelante de digresión, es introducido ahí por Platón, de la manera más evidente y sin el menor equívoco, como la explicación de su rechazo de la escritura. Ahora bien, ¿cuál es esa explicación? En apariencia, esta se pone en marcha muy lejos de la escritura. Se presenta como una teoría del conocimiento y de la ciencia, episteme, en todos los seres,
se distinguen 3 elementos que permiten adquirir su ciencia. 15. Este texto es muy difícil, querría limitarme aquí a poner de relieve algunos aspectos que son pertinentes para nuestro problema. Digamos lo siguiente, en lo concerniente a lo que permite tener conocimiento de las cosas, Platón distingue 5 elementos. Los 3 primeros son, el nombre, ónoma, la definición, logos, entendido en sentido estricto, esto es, la definición que comporta, señala el propio Platón, nombres y verbos, y la imagen, el eidolord. Hay además otros 2 niveles, otros 2 medios de conocer, el cuarto es el que él llama ciencia, episteme, que también es, dice, opinión recta ortodoxa y nous, y hay un quinto y último elemento. Para esquematizar ese texto complejo, creo que podríamos decir esto, los 3 primeros modos de conocimiento, por el nombre, la definición, la imagen, son tales que solo hacen conocer la cosa a través de lo que es heterogéneo o, por otra parte, según dice Platón en dicho texto, contrario a la cosa misma. Tomemos el ejemplo del círculo, propone el filósofo, es obvio que el nombre arbitrario, kyklos, que se utiliza para designarlo es enteramente contrario o en todo caso ajeno al círculo mismo. De manera similar, la definición que se da de él, que solo está constituida por nombres y verbos, es igualmente ajena al círculo. Tercero, la imagen que se traza del círculo en la arena también es ajena a él. Está hecha de elementos que no son, dice, más que, pequeñas líneas rectas, evidentemente contrarias a la naturaleza misma del círculo. En consecuencia, todo esto, nombre, definición, imagen, es ajeno a la naturaleza misma del círculo. En cuanto al cuarto medio de conocer, la episteme que es a la vez, ortodoxa, opinión recta, y nous, ese cuarto nivel, esa cuarta forma de conocimiento, a diferencia de las otras, no se encuentra en el mundo externo. Las palabras son ruidos, las figuras dibujadas son cosas materiales. Ese cuarto elemento, la episteme, solo está en el alma. ¿Y qué hace conocer? No cosas ajenas o exteriores a la cosa misma, hace conocer las cualidades de la cosa. Pero no hace conocer lo que es el ser mismo de la cosa, ton, aquello en que consiste la propia esencia de ésta. La quinta forma de conocimiento es la que va a permitir conocer la cosa misma en su propio ser, ton. Esta quinta forma de conocimiento, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Aquí hay algo que es importante. ¿Quién es el operador de ese quinto conocimiento? ¿Quién es su agente? ¿Quién nos da acceso a la realidad de la cosa en su ser mismo? El nous, ese know del que se dice que está efectivamente presente en el cuarto modo, el modo precedente de conocimiento, con la episteme y la ortodoxa. En segundo lugar, dice Platón, ese conocimiento que se adquiere así y que permita aprehender el ser mismo de la cosa, ¿cómo se lo puede formar? Pues bien, se lo puede formar por el vaivén, el ascenso y el descenso a lo largo de los otros 4 grados de conocimiento y a través de los instrumentos que caracterizan las otras formas del conocimiento. Y de tal modo, al subir del nombre a la definición, de la definición a la imagen y de la imagen a la episteme, al conocimiento, y luego volver a bajar y subir una vez más, poco a poco se llegará a captar en la quinta forma de conocimiento el ser mismo, el ton, del círculo y de las cosas que se aspira a conocer. Pero para que ese trabajo de ascenso y descenso a lo largo de los otros grados del conocimiento pueda llevarnos efectivamente al quinto grado, es preciso además que el alma sea de buena calidad. Es menester que tenga una afinidad, que sea singenes con la cosa misma, justamente topragma.1 y cuando esa alma de buena calidad hace este lento, prolongado y duro trabajo de ascenso y descenso a lo largo de las otras formas de conocimiento, cuando ha practicado lo que Platón llama tribe en sentido estricto, roce, el conocimiento de lo que es la realidad en su ser mismo resulta posible. 17 La palabra tribe es importante. Desde un punto de vista material, es el roce, la fricción. Tenemos aquí un eco y un recordatorio de la imagen del fuego que debe encenderse en el alma como en una lámpara. En un sentido más general y abstracto, tribe es asimismo todo lo que es ejercicio, entrenamiento. Todo aquello por lo cual nos habituamos, nos ejercitamos en algo. Por consiguiente, podrán ver que el conocimiento del quinto tipo es absolutamente diferente de los otros 4 grados. Pero este conocimiento último solo se obtiene y se adquiere en virtud de una práctica continua, una práctica constantemente ejercida, una práctica de roce entre los otros modos de conocimiento. Esquematizo, claro está, porque este texto suscita, debido a todas sus formulaciones, un gran número de dificultades en lo referido a la teoría platónica del conocimiento, en cuanto a la significación que hay que atribuir a palabras como doxa, episteme, todo el problema de la concepción del nous, etc. Sobre lo que querría insistir, y el aspecto en que me gustaría considerar aquí ese texto, es que da un sentido muy exacto y conveniente a todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre lo real de la filosofía. Puede verse que se inscribe con toda exactitud en un problema que a mi juicio gobierna la totalidad de la Carta Bilo, en todo caso, sus planteos teóricos y centrales, a saber, ¿qué es la filosofía?
Cuando no se la quiere pensar simplemente como lagos, sino como algoritmo, bien, me parece que es posible descubrir aquí lo que podríamos llamar un tercer círculo. Hemos visto el círculo de la escucha. Para que la filosofía sea efectivamente real, para que encuentre su real, es necesario que sea un discurso escuchado. Segundo, para que la filosofía encuentre su real, es preciso que sea efectivamente práctica a la vez en singular y plural. Lo real de la filosofía está en sus prácticas. Y ahora, para terminar, tendríamos lo que podría denominarse el círculo del conocimiento. A saber, que el conocimiento filosófico, el conocimiento propiamente filosófico, es sin lugar a dudas absolutamente diferente de las otras 4 formas de conocimiento. Sin embargo, su real solo puede alcanzarse por la práctica asidua y continua de los otros modos de conocimiento. Sea como fuere, de esta teoría del conocimiento que, lo reitero, se presenta en forma explícita como la razón que justifica el rechazo de la escritura, de este análisis, Platón extrae una serie de consecuencias que formula en el texto mismo. Platón dice, si es cierto, pues, que el conocimiento es esto, si es cierto que tiene 5 grados y que el conocimiento de la realidad en su ser mismo solo puede alcanzarse por la tría anti-roce, de los modos de conocimiento unos contra otros, y bien, un hombre serio, spoudaios, no puede tratar por escrito estas cosas. No puede tratarlas por escrito por motivos que el texto no explicita, pero que aparecen con mucha claridad, justamente porque la escritura, al dar a lo que es conocido y a lo que debe conocerse la forma, del materna, del matema, de los matemata que son de algún modo el instrumento por donde se vehicula el conocimiento ya elaborado hacia quien debe conocerlo, pues bien, la escritura, que está en consecuencia ligada a la forma misma de los matemata, no puede responder de ninguna manera a lo que es lo real del conocimiento filosófico, el roce continuo de los modos de conocimiento entre sí. Del principio de que ningún hombre serio puede tratar por escrito las cosas filosóficas, Platón extrae ante todo como consecuencia, a propósito de Dionisio, que éste no ha comprendido nada de lo que es la filosofía. Y deduce otra consecuencia, que para nosotros es más importante y que con respecto a él mismo es, además, muy paradójica, que si la filosofía, en efecto, no puede practicarse y aprenderse bajo la forma de matemata, el papel del filósofo no consistirá jamás en ser un nomoteta, su papel no será jamás el de presentar un conjunto de leyes a las que los ciudadanos de una ciudad deban someterse para que ésta sea gobernada como corresponde. Al final del pasaje, en el párrafo 344c, Platón dice de manera muy explícita, es menester extraer de ello esta sencilla conclusión, cuando vemos una composición escrita sea por un legislador sobre las leyes, en nomos, y se trata de un nomotetes, sea por cualquier otro sobre un tema cualquiera, decimos que el autor no ha tomado esto bien en serio si él mismo es serio, y que su pensamiento permanece encerrado en la parte más preciosa del escritor. Y que si realmente hubiera confiado sus reflexiones a caracteres, escritos, como cosas de gran importancia, sería pues sano dudar por qué los mortales, y no los dioses, le han trastornado del juicio. Tenemos aquí, por tanto, un texto que recusa por completo la actividad consistente en proponer leyes a una ciudad, es decir que recusa, al menos en apariencia, la legitimidad de un texto como el de la República, y sobre todo como el de las leyes, que se consagra precisamente a las leyes desde el punto de vista del nomoteta. Y se dice que un texto como ese no puede ser serio. Una hipótesis lisa y llana que les sugiero, así como Platón dice con referencia al mitos, el mito, que no debe tomárselo al pie de la letra y que, en cierto modo, no es serio, o que es preciso contener muy bien la risa para interpretarlo seriamente, no puede decirse otro tanto a propósito de esos famosos textos de las leyes o la República, que a menudo se han concebido como la forma que Platón da en un plano ideal a la ciudad que él querría real. En el fondo, la actividad del nomoteta, el esquema legislativo y constitucional propuesto por la República y las leyes, no deberían, en el pensamiento de Platón, tomarse con tantas precauciones como un mito. ¿Y lo que hay de serio en la filosofía no pasa por otra parte? La actividad del nomoteta que Platón aparenta atribuirse en las leyes y en la República, ¿no es un juego? Un juego como lo es, aunque de otra manera, desde luego, el mito. Y lo que la filosofía tiene que decir pasa, claro está, por ese juego nomotético como pasa por el juego mítico, pero para decir otra cosa. Y habida cuenta de que lo real de la filosofía en la política misma, consistirá en muy otra cosa que en dar leyes a los hombres y proponerles la forma obligada de esa ciudad ideal. Pues bien, si se lee de tal modo ese conjunto de textos de la séptima carta, creo que se podrá, a partir de ellos, hacer unas cuantas observaciones. 2 observaciones, digamos, críticas, y otra sobre el sentido mismo de la cuestión planteada y la respuesta que se le da en esta carta. Primero, como ven,
Si el rechazo de la escritura del que les hablaba debe considerarse efectivamente en el sentido que yo sugiero, no hay que ver de ninguna manera en él algo semejante al advenimiento de un logocentrismo en la filosofía occidental. 20 Se darán cuenta de que las cosas son más complicadas. Puesto que aquí, en todo el texto de la Carta Vil, el rechazo de la escritura no se plantea en absoluto como alternativa a la aceptación o la valorización del logos. Al contrario, lo que se examina a lo largo de esta carta es todo el tema de la insuficiencia del logos. Y el rechazo de la escritura se articula como el rechazo de un conocimiento que pase por ónoma, la palabra, logos, la definición, el juego de los sustantivos y los verbos, etc. Es todo esto, escritura y logos juntos, lo que en verdad se rechaza en esa carta. La escritura no se rechaza porque se oponga al logos. Al contrario, se la rechaza porque se sitúa del mismo lado y es a su manera una forma, podríamos decir, derivada y secundaria del logos. Y en cambio, ese rechazo de la escritura, un rechazo de la escritura y del logos asociado a ella, o del logos al que ésta está subordinada, se hace en nombre de algo positivo, que no es por tanto el logos mismo, rechazado como la escritura e incluso antes que ella, sino la tribe, en nombre del ejercicio, en nombre del esfuerzo, en nombre del trabajo, en nombre de cierto modo de relación laboriosa de sí consigo. Lo que hay que descifrar en ese rechazo de la escritura no es en absoluto la aparición de un logocentrismo, sino el advenimiento de algo muy distinto. Es el advenimiento de la filosofía, de una filosofía cuyo realismo sería la práctica de sí sobre sí. En ese rechazo simultáneo y conjunto de la escritura y del logos se formula efectivamente algo así como el sujeto occidental. La segunda consecuencia, y también la segunda observación crítica, es que cualquier lectura de Platón que busque en él, a través de textos como la República y las leyes, algo semejante al fundamento, el origen, la forma mayor de un pensamiento político, digamos, para ir rápido, porque la hora pasa, totalitario, debe sin duda revisarse por completo. Y las interpretaciones bastante fantasiosas del bueno de Karl Popper 21 no tienen en cuenta, desde luego, el detalle concreto y el juego complejo de Platón con respecto al problema de la nomotética, la proposición y la formulación de las leyes. En esta carta, Platón recusa y en cierto modo tira de la alfombra sobre la cual ha puesto sin duda la República, a buen seguro las leyes, y esa actividad nomotética que aparece ahora como una actividad poco seria. Por consiguiente, la relación de la filosofía con la política, la prueba de realidad de la filosofía con respecto a la política, no va a hacerse bajo el aspecto de un discurso imperativo en el que se den a la ciudad y a los hombres las formas obligadas a las que deben someterse para que la ciudad sobreviva. Pero, una vez jugado el juego de la ciudad ideal, es preciso recordar muy bien que el carácter serio de la filosofía está en otra parte. El carácter serio de la filosofía no consiste en dar leyes a los hombres y decirles cuál es la ciudad ideal donde deben vivir, sino en recordarles sin cesar, al menos a quienes quieren escuchar, porque la filosofía solo debe su real a la escucha, que lo real mismo de la filosofía estará en las prácticas que uno ejerce sobre sí y que son al mismo tiempo las prácticas de conocimiento por cuyo intermedio todos los modos de conocimiento a lo largo de los cuales subimos y bajamos, y que se rozan unos con otros, nos ponen finalmente en presencia de la realidad del ser mismo. Verán por lo tanto que llegamos a la conclusión positiva y provisoria, en todo caso, y con la que querría terminar, de que en la Carta Vil se deja ver que, si es cierto que la prueba de realidad de la filosofía está sin duda en el proceder que Platón ilustra cuando, al llamado de Dion, va al encuentro de quien ejerce el poder político, si la prueba de realidad de la filosofía está en verdad allí, si en ella y por ella la filosofía escapa al peligro de no ser más que logos, si con ello toca el ergón, esa prueba misma de la filosofía en la política nos remite a lo siguiente: lo real de la filosofía está en la relación de sí consigo. Y, en efecto, en ese texto la filosofía formula lo que es su ergón, a la vez su tarea y su realidad, como articulación del problema del gobierno de sí y el gobierno de los otros. Terminamos. Gracias.